Hola de nuevo a todos. En este video hablaremos de entropía y del segundo principio de la termodinámica. La entropía es un concepto que tiene bastantes malas concepciones o genera bastante malos entendidos porque es un concepto bastante abstracto. Contrario al concepto de energía que todos lo vemos en nuestro diario vivir, por ejemplo, las ondas electromagnéticas de este bombillo o la electricidad que lo alimenta, o por ejemplo la energía provista por las reacciones de combustión en una estufa o en un automóvil. Eso se ve en la vida diaria, pero la entropía no es tan evidente. La entropía se puede definir a partir de la teoría cinético-molecular, y en este caso vamos a hablar en esos términos. ¿Qué es la teoría cinético-molecular? Es una teoría donde se considera que la materia está formada por átomos y moléculas y que dependiendo de la temperatura, estos van a poder moverse de ciertas maneras y van a tener unos grados de libertad asociados. Otra cosa que también debemos desmentir acerca de la entropía es desmentir que es el mayor grado de desorden. La entropía como tal no es desorden. La entropía es la búsqueda de los sistemas por alcanzar estados donde los microestados que lo caracterizan a ese estado macroscópico que nosotros observamos, es decir, lo que se ve a escala atómica y molecular, sea lo más diverso posible y donde la probabilidad de ocurrencia de esos microestados sea lo más homogénea posible. Abordemos un ejemplo químico para tratar el concepto de entropía. Acá está nuestra nevera, en la cual todos ya saben que hay hielo seco. Y hemos tomado un hielo seco. Acá está. Ese es nuestro hielo seco. En el estado sólido, según la teoría cinético-molecular, los átomos y moléculas están muy ordenadas. Sus patrones estructurales son definidos, puede ser a larga o a corta distancia o en ambas escalas, tanto larga como corta distancia. Cuando hablamos ya de un líquido, como por ejemplo el agua en este vaso donde estamos haciendo nuestro experimento de gasificación, las moléculas se mueven ocupando todo el espacio. Hay un aumento de microestados justamente porque ya las moléculas no están concentradas en una pequeña porción de espacio, sino que ya tienen mayor movilidad. Y adicionalmente ya la organización a corta y mediana distancia no es tan estricta como sí sucede en un sólido. Por el contrario, en un gas, como puede suceder con el vapor del agua o con nuestro dióxido de carbono de nuestro experimento de gasificación, o que es por ejemplo el que vamos a adicionar acá en nuestro hielito, ¿qué va a suceder? Las moléculas ya van a estar ocupando todo el espacio que las rodea. Van a tener una gran cantidad de microestados posibles porque van a pasar de estar concentradas, como lo veíamos en el hielo, a ocupar todo el espacio que hay. Y adicionalmente no van a tener restricciones, es decir, las fuerzas intermoleculares que usualmente mantienen atraídos a los líquidos y a los sólidos se reducen al mínimo. En algunos casos, cuando son presiones cercanas a cero, se reducen a cero. Entonces podemos ver cómo bajo las condiciones de temperatura y presión que tenemos, el dióxido de carbono, que vamos a ver el experimento de gasificación, pasa del estado sólido muy ordenado a un estado gaseoso donde ya hay muchos grados de libertad, mientras que en el estado sólido las partículas solamente podían estar ordenadas de una cierta forma. Tienen la máxima movilidad, el máximo volumen y las mínimas restricciones. Esto va a ser importante para definir la entropía. En este ejemplo observamos cómo el hielo seco, que está en el fondo del vaso con agua, al ser adicionado el agua, ayuda a dispersar las moléculas que están en la superficie, las moléculas de dióxido de carbono que están en la superficie. Como la diferencia de temperatura es tan alta, obviamente estas moléculas pasan directamente a la fase gaseosa, porque mientras que en el sólido están a menos 78 grados centígrados, en el agua están a 0 grados. Entonces ya el estado sólido deja de ser estable y comienza a sublimar el dióxido de carbono.
una cosa muy importante es ver cómo de un hielo muy pequeño, tan pequeño como este que está acá, se genera una gran cantidad de gas. Es decir, hay muchas moléculas de dióxido de carbono que tienen muy pocos grados de libertad y muy poco movimiento en esta agua. Mientras que cuando ya pasan subliman y pasan a la fase gaseosa, comienzan a ocupar todo el espacio. En este caso, el cambio de microestados pasa de estar concentrada en ese pequeño cubo a ser parte de todo este cuarto y ocupar todo este espacio y pues en definitiva toda la atmósfera. Esto quiere decir que es un proceso fuertemente favorable en términos de entropía. ¿Por qué? Porque las moléculas de dióxido de carbono van a tener una gran cantidad de espacio disponible en el cual desplazarse, no se van a poder mover con libertad, y adicionalmente las restricciones que tienen entre ellas se van a reducir a cero, porque en el caso de los gases, excepto cuando son gases a altas presiones, las fuerzas intermoleculares que ayudan a cohesionarlos o mantenerlos con unas moléculas o unos átomos cerca de los otros son cercanas a cero. Teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, podemos decir que la entropía tiene relación con tres cosas que veremos a continuación. La primera, el número de microestados posibles de un sistema. Por ejemplo, nuestro sólido, el dióxido de carbono, tiene un número definido de microestados. Es decir, sus moléculas solamente pueden estar ubicadas en ciertas posiciones o en ciertos lugares dentro de la estructura, y la probabilidad de que se dé esa ocurrencia es máxima en ese caso para solamente unas pocas posiciones. Su movilidad, por ejemplo, es muy reducida. La segunda tiene que ver justamente con esa movilidad, que es la cantidad de restricciones del sistema. Mientras que en el dióxido de carbono sólido la cantidad de restricciones es muy pequeña, por ejemplo en un líquido como el agua, ya las moléculas tienen la facilidad de moverse por muchas partes, ya no están restringidas a una porción limitada del espacio. Este aumento de grados de libertad hace que, por ejemplo, un líquido llene el recipiente que los contiene y un gas abarque todo el espacio. Otro ejemplo de la pérdida de restricciones es si consideramos un sistema cerrado y aislado que tiene ciertas condiciones. Si nosotros realizamos, por ejemplo, una variación en una de ellas y esa variación elimina una restricción inherente a ese sistema, sobre ese sistema se va a inducir un proceso y esa inducción de ese proceso va a aumentar la entropía. ¿Por qué? Porque hace que el sistema tienda a un estado donde hay más microestados y menos restricciones. La tercera es una consideración que se relaciona con los dos videos anteriores, que es las máquinas térmicas. En las máquinas térmicas la entropía fue definida por Clausius, quien mencionó que era una especie de calor no compensado. Es decir, son pérdidas en la transferencia de energía que se presentan en los sistemas cerrados cuando están efectuando el proceso. Otro aspecto que se menciona de la entropía y que es mencionado por Clausius es la tendencia de esta a llegar a un valor máximo, mientras que la energía tiende a llegar a un mínimo para contener sistemas que son estables. La entropía siempre va a estar en un camino que busca el máximo. Esto quiere decir que los procesos en el universo, como consideró Clausius, o en el entorno, pues para considerarlo a una escala mucho más cercana a la realidad y que tenga menos restricciones sobre las cosas que no conocemos del cosmos, en nuestro entorno, un proceso donde se maximice la entropía es un proceso que aumenta microestados, elimina restricciones y adicionalmente ocurre de manera espontánea en la vida real. Por ejemplo, ver caer una gota de agua bajo un potencial de gravedad, o hacer, por ejemplo, esta sublimación de dióxido de carbono. En este caso el aumento de entropía del dióxido de carbono, de pasar de una fracción muy condensada a una muy grande que es la atmósfera, compensa el efecto de enfriamiento que, por ejemplo, puede tener el agua con la pérdida de entropía que tiene el agua. Por otro lado, hay procesos en los cuales la entropía disminuye. Entonces Clausius dice, estos procesos no pueden ocurrir por sí solos. Sin embargo, ahí está
el meollo del asunto. Ellos no pueden ocurrir por sí solos, pero si se pueden acoplar a un proceso que genere más entropía de la que se pierde con el proceso que queremos hacer, ese proceso es viable, pero es porque se acopla a otro. Si te gustó este canal, por favor, dale click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.